Redefiniendo la donación en Colombia, experiencia de la coordinación de donación en el UCI y el semillero de investigación en donación humana. Nos acompaña la doctora Alejandra María Pérez Pachón, médico de la Universidad El Bosque, máster en donación de órganos, tejidos y células de la ONT de España y coordinadora de donación de órganos y tejidos del Hospital Universitario San Ignacio, quien nos contará la experiencia del hospital en aras de redefinir la donación en Colombia. Bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto ver a los estudiantes del semillero nuevamente acá y poder compartir con ustedes, los que nos están acompañando vía streaming, la experiencia que hemos tenido desde el Hospital Universitario San Ignacio durante estos ya casi 4 años que lleva la coordinación funcionando. ¿Por qué redefiniendo la donación? Fue un proceso que inició en el hospital ante las bajas tasas de donación con que en el año 2013 nos encontrábamos en el país. El hospital decidió cambiar su sistema de coordinación de donación por un modelo intrahospitalario. Pese a que en el país se cuenta desde hace más de 40 años con técnicas de trasplante exitosas, con instituciones a la vanguardia de los procedimientos, las tasas de donación no eran las esperadas. Hacia el año 2009 es la tasa de donación que hemos tenido más alta en el país, de 10.7, y desde ahí se comenzó a ver un descenso progresivo para en 2013 tener una tasa de 7.6 donantes por millón de habitantes. También, aunque contábamos con un marco legal de los mejores de Latinoamérica, no era posible volver a este lugar. Mostraba también que la tasa de donación de donantes reales y donantes efectivos, una tendencia al descenso. No era diferente la distribución a nivel regional de la negativa familiar, lo que hacía pensar que podría tal vez esta distribución regional influenciar la disminución en las tasas de negativa de donación. También pues vemos aquí que la negativa familiar iba en aumento. Muchos medios de comunicación y aún las propias entidades, autoridades del sistema de salud consideraban que los mitos y la parte cultural tendría mucho que ver en el descenso de la tasa de donación y el aumento de la negativa familiar. El hospital se plantea la posibilidad de evaluar cuáles son realmente las barreras que se encuentran y miramos como qué están haciendo los demás, qué más pasa en el país. Entonces nos encontramos con que en Colombia para el 2013 solo había 37 médicos ejerciendo la coordinación de donación o había inscritos en el país para ejercer la coordinación de donación, lo que nos da que teníamos un 0.8 médicos coordinadores de donación por millón de habitantes versus España, que tiene 12 a 15 médicos coordinadores por millón de habitantes. Entonces nos preguntamos realmente cuáles eran las barreras que tenemos en el proceso de donación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Realmente son los mitos? ¿Son la parte cultural? ¿O hay algo más de fondo que no está permitiendo que la gestión de la donación sea efectiva? Algunas investigaciones, estudios del país, entre ellos el coordinador previo que inició la coordinación intrahospitalaria, el doctor David Castañeda,
realizaron algunos estudios desde la Universidad Nacional para evaluar si realmente era la población y la visión sociocultural lo que limitaba, y al indagar, la población colombiana está dispuesta hacia la donación, y vemos lo que hemos visto pues en el desarrollo de este día, es que la población sí tiene deseos de donar, pero encontramos esta serie de barreras. Nos fuimos entonces a revisar qué estaban haciendo los demás, y pues quién más que España, que es líder en donación, qué estaban haciendo ellos. Entonces el doctor Rafael Matesanz, fundador, creador del modelo español, dice que las barreras reales que se oponen a la donación son la presencia de falencias y debilidades profundas en la gestión de la donación. Entonces, es realmente donde el hospital decidió centrar sus esfuerzos y crear un modelo de coordinación intrahospitalaria basados en el modelo español, donde podemos tener un médico coordinador de donación intrahospitalario con un equipo de coordinación intrahospitalaria para poder así articularnos mejor con la coordinación regional de donación. Entonces, hay la guía publicada en 2011 de benchmarking de buenas prácticas en donación de órganos, nos mostraba que realmente no solo es tener un coordinador intrahospitalario lo que había hecho el cambio en el modelo español, sino tener estos equipos de coordinación intrahospitalaria, donde no solo es el médico coordinador el que hace el mantenimiento y la búsqueda activa de los donantes, sino puede interactuar con otros servicios del hospital donde realmente están los pacientes. Generalmente este médico coordinador en España es un médico que está a medio tiempo dedicado a la coordinación y otro medio tiempo ejerce su especialidad. Aquí quisimos iniciar con un médico a tiempo completo para poder articular correctamente el programa. Entonces, los ideales de la coordinación era consolidar la donación como un servicio hospitalario para garantizar que los ciudadanos y sus familias puedan hacer válido el derecho que tienen a ser donantes en caso de morir. Parte del inicio de la coordinación fue no solicitar la donación a los familiares. Dentro de la búsqueda de redefinir la donación era validar la autonomía de cada uno de los pacientes que iban a convertirse en donantes. Entonces, es validar esa voluntad que esa persona pudo haber expresado durante su vida a sus familiares. Y es ahí donde hacemos válido el derecho de ser donante, que está dentro de los decálogos de los derechos de los usuarios en el hospital. Comprender que la donación de órganos como un servicio clínico asistencial al final de la vida. Lo hemos escuchado en el transcurso del día. Parte del objetivo principal de esta jornada es que todos podamos definir la donación, integrarla a nuestro proyecto de vida, no en el caso fortuito de la muerte encefálica, sino en que seamos donantes habituales en cada etapa del ciclo vital que tenemos. Ser donantes habituales de sangre, ser donantes habituales, ahora que vamos a implementar, como escuchábamos, el registro de donantes de médula ósea, poder hacer acciones que vayan en la donación en todos los ámbitos de la vida, y ser donante de órganos y tejidos al final de ella. Y hacer una capacitación continua en habilidades de los procesos de donación, porque identificamos que esa era una de las falencias. No había continuidad e integridad entre los procesos de cuidado crítico cuando el paciente pasaba a ser donante de órganos. Se rompía el manejo que estos pacientes tenían, y la unidad de cuidado intensivo nos veía un poco alejados de su proceso. Entonces, lo que quisimos fue darle continuidad al proceso que cuidado intensivo tenía, o cuidado neurocrítico con este paciente, hacia el proceso de donación. Entonces, dentro de los objetivos
generales de la coordinación está optimizar el servicio de salud que se brinda en el marco del proceso de la donación en el Hospital Universitario San Ignacio y forjar los cimientos de una cultura hospitalaria duradera y sostenible de donación y trasplante en el UCI. ¿Cómo comenzamos este camino? Este camino partió desde la dirección general. Ellos entendieron el proyecto de donación, lo veían como una falencia que tenían y querían mejorar. Encontramos un camino en la unidad de cuidados intensivos, que estamos dando pasos hacia llegar a una meta, que es poder ser una unidad realmente de coordinación de donación, con todo un servicio de un equipo hospitalario. Entonces, ¿cómo era el panorama en 2015, después de que inició a finales de 2014 la coordinación intrahospitalaria en el hospital universitario? Este es un registro del Instituto Nacional de Salud, donde nos muestra las IPS generadoras de donantes y cuánto en la regional 1 aportaron. Tenemos aquí al Hospital Universitario San Ignacio, que para el año 2015 aportó 7 donantes que constituyeron el 5.5 del total de la donación para ese año, lo cual para nosotros fue doblar nuestros donantes que teníamos. Anteriormente no lográbamos llegar al año a 4 donantes, prácticamente aquí los doblamos, los sobrepasamos y comenzamos a mirar un valor que se llama el potencial generador, que se calcula por el número de camas de UCI. El potencial generador del Hospital Universitario San Ignacio, al tener 33 camas de UCI, está alrededor de un 16%, de 16 muertes encefálicas podríamos tener al año, de las cuales podrían avanzar a a ser donantes. Entonces, comenzamos a ver aquí un poco el reporte de alertas de potenciales donantes. En el año 1, que va a ser el año en que comenzó la coordinación, en 2015, 2016, 17 y lo que vamos a la fecha de 2018. Estas son las alertas que se generaron desde el hospital. El hospital tiene un perfil que no es un perfil de un hospital de trauma, donde nos lleguen pacientes neurocríticos, y al ser un hospital, por el contrario, más hacia cuidado oncológico y paliativo, con el grueso de nuestra mortalidad, la mayoría es paciente añoso y con patología oncológica, pues tener esta cantidad de alertas nos sorprendió durante el primer año que pudiéramos generar todo en este hospital de estas características posibles donantes. En lo que vamos de este año, vamos 31 reportes de potenciales donantes. De esos donantes que alertamos, de esas potenciales, alertas de donación, fueron donantes efectivos alrededor para el primer año de 19. Como les decía, el hospital tenía un potencial generador de 16, lo cual sobrepasamos en el primer año de la coordinación. El año pasado, el año 2016, tuvimos un descenso, pero igual nos acercamos más hacia la meta. En 2017, también sobrepasamos el potencial generador y probablemente este año, con lo que esto fue a corte a octubre, podamos alcanzar nuestro potencial generador. En cuanto a entrevista familiar, que lo veíamos en la región y en el país, que llegábamos cerca del 40% a nivel nacional de negativa familiar, nuestras negativas familiares, este 2014, al último trimestre, que fue cuando inició el proceso de coordinación intrahospitalaria, solo tuvimos una negativa familiar. Este es el total de entrevistas realizadas, las positivas y las negativas. Para el año 2015 realizamos 31 entrevistas familiares, solo con 12 de negativa familiar, y nuestra negativa va en descenso y podemos llegar a compararnos con la regional 2, que tiene tasas
porcentajes de negativa familiar hacia el 30%. Entonces, en general, la negativa familiar acumulada de estos casi 4 años de la coordinación de donación es de un 31%, con un gran porcentaje de aceptación, porque, como lo decía el doctor Castellanos esta mañana, nosotros nos hemos puesto como meta acompañar a estas familias en el proceso, sea que su decisión de donar sea negativa o positiva. Lo que queremos es que la experiencia hacia el proceso de donación sea algo menos doloroso, impactante en este momento crucial que está pasando. En cuanto a los trasplantes, también fue algo que obviamente se vio reflejado con la coordinación intrahospitalaria, se vio el aumento en el número de trasplantes en general. En el año 2014, 15, 16, alcanzamos uno de los valores más altos que hemos hecho en el año. Realizamos 33 trasplantes renales de donante cadavérico y 3 trasplantes de corazón. Este año vamos en total a octubre, 26 trasplantes realizados. Entonces, además, ¿qué hemos hecho? Porque no solo parte de nuestro objetivo también era crear una cultura sostenible de donación y trasplante. Entonces comenzamos a crear la creación y desarrollo de guías de práctica clínica para el proceso de donación, que incluye cómo vamos a tomar las muestras, la entrevista familiar, cómo debe hacerse el test de apnea. Ya lo teníamos, lo incluimos en una sola guía que incluyera la muerte encefálica dentro del proceso de donación y la guía de promoción de la donación. Comenzamos también con un programa de entrenamiento como médico coordinador de donación de órganos y tejidos. Tuvimos en el año 2016 un médico formado ya aquí en el hospital en la parte de donación, y comenzamos a hacer una participación en medios de comunicación más activa. Toda esta labor se vio reflejada para que en el año 2015 el doctor David Castañeda, médico coordinador en ese entonces, obtuvo el reconocimiento por parte de la Secretaría de Salud como el médico que más procesos de donación llevó en la Regional 1. Hicimos parte de los medios de LUCI, todo lo que estábamos haciendo en donación humana, a cambiar el paradigma de hablar de muerte, de comenzar a incluirla en todos los procesos. Hicimos nuestro primer encuentro como el que estamos realizando hoy con las familias donantes. Hicimos una Eucaristía en reconocimiento, en memoria de los donantes, y hicimos luego un conversatorio donde nos acompañó la doctora Fernanda Fernández y el doctor Carlos Francisco, también de varios medios de comunicación, acompañando y reforzando en la comunidad la idea de la donación. ¿Qué más hemos trabajado? Hemos trabajado en la parte de donación de órganos, si es cuestión de ley o religión, parte de lo que hoy se ha visto reflejado en la jornada. Hicimos nuestra primera jornada de actualización, donde también nos acompañó en aquel entonces representante de la Cámara, que fue ponente de la ley 1805, nos acompañó el doctor Glauco Westphal, médico intensivista de Brasil, quien es líder en investigación y mantenimiento del donante de órganos en Latinoamérica. Estuvo un panel bastante agradable sobre parada cardíaca, cómo íbamos a implementar esta nueva ley 1805, y en el UCI siempre hemos estado contando qué es lo que está haciendo la coordinación, lo cual nos llevó a también tener el reconocimiento por el Consejo de Bogotá como la segunda institución en la Orden Civil al Mérito, Responsabilidad Social Dona Bogotá, en el año 2016. Hemos seguido queriendo innovar y trabajar. Estamos mirando cómo podemos también implementar mayores acuerdos con el Banco Distrital de Salud de Tejidos, las campañas en la universidad de donación y promoción de la donación, semillas de vida,
que es lo que realmente el eslogan que hemos creado para poder impactar en la comunidad estudiantil, la donación. Parte de todo este fruto teníamos que incluirlo en la academia, que fue una de las líneas que vemos desde la coordinación que puede realmente generar cambios a nivel de la gestión de la donación, es comenzar a investigar en esto. Por eso hacia finales de 2015, inicios de 2016, se inició el semillero de donación en investigación humana, perdón, el semillero de investigación en donación humana, en el cual queríamos comenzar a conocer de donación, y no solo con fines de trasplante, sino en general todo lo que podemos hacer desde la donación, que incluye tejidos, sangre, donación para ciencia e investigación. Entonces, iniciamos con 3 puntos claves, que fue comenzar a ver generalidades. Comenzamos en un semestre a revisar todo lo que es los temas de la muerte. La gente no quiere hablar de la muerte, pues hablemos de la muerte, porque ¿qué es lo que le tenemos? Desde la filosofía, iniciar una revisión. Luego miramos cuál es la visión de las religiones acerca de la muerte y cómo éstas podrían influir sobre la donación de órganos y tejidos. También hicimos una discusión si es la muerte encefálica muerte realmente, y comenzamos a hacer una discusión sobre las consideraciones éticas que podría implicar este diagnóstico en la comunidad científica, y ver que también desde el punto de vista bioético no todos estamos de acuerdo en que la muerte encefálica es muerte, y tenemos algunas discusiones desde la bioética. Comenzamos unos proyectos de investigación para identificar cuáles son las barreras de la gestión de la donación. Evaluamos con los datos que tenemos del Instituto Nacional de Salud, la ruta crítica de la donación, y encontramos algunos puntos de interés que estamos en desarrollo de 2 proyectos, uno de negativa familiar y el otro de parada cardiorrespiratoria, que hacen que salgan de la ruta crítica de la donación. E iniciamos toda una proyección social desde el semillero, que incluye hacer la promoción de la donación, tener espacios en la comunidad estudiantil, en los diferentes colegios, y poder impactar nuestro alrededor para hacer que nuestros familiares, los mismos estudiantes de medicina comiencen a tener una formación en donación humana. Parte de esta fruto del semillero de investigación, tenemos nuestra primera publicación en la revista Universitas sobre las creencias islámicas respecto a la muerte y el análisis sobre su impacto en la donación humana, que salió publicada el mes pasado en la revista de la Javeriana, donde están parte de nuestros estudiantes, aquí, algunos aquí presentes, está Alexa, está Sebastián, que hacen parte del semillero, y podemos ver el fruto acá. Quiero, para finalizar, mostrarles un video que podría, tal vez parece que ya algunos lo vieron, podrían resumir cuál fue la actitud que tomó el hospital hacia la donación. Pero no sé cómo ponerle play. Es que no se mueve. Ya está cargando.
es lo que quiere hacer la coordinación de donación del Hospital Universitario San Ignacio. No esperar que alguien haga algo, sino nosotros ser esa abuelita que comienza a hacer los cambios en el sistema de salud, los que impulsan a que los demás tengan acciones en favor de la donación. Para concluir, algunas ideas de lo que es la donación de órganos y tejidos. No es solo cuestión de mitos, es cuestión de ciencia y hace parte de los cuidados al final de vida. Hay que desmitificar que no donan porque no creen, porque no estamos haciendo lo que nos falta en el sistema de salud, más sensibilización hacia el propio personal asistencial. Y cada hospital debe obtener sus datos para conocer y evaluar el potencial de donación en donante cadavérico y poder mejorar, tener una meta que alcanzar y así poder mejorar cada día. La donación debe ir ligada al proyecto de vida de las diferentes etapas del ciclo vital. Como ya lo mencioné, durante el ciclo vital podemos donar diferentes cosas dentro de la parte social, por una parte, pero desde el punto de vista fisiológico también podemos hacernos donantes habituales de sangre, de médula ósea. Hay unos tejidos que se pueden donar estando vivo, como es el cordón, la placenta, membrana amniótica. Podemos incursionar en estas etapas y hay que seguir avanzando hacia las políticas de calidad y biovigilancia desde la academia. Lo que hacemos hoy es lo que podemos, lo que hicimos a través del día de hoy, son pasos para que la donación tenga más fuerza, más peso en el sistema de salud y se vea como parte de un proceso que va ligado al final de la vida. Vale, muchas gracias. Finalizamos con la conferencia Donante Vivo, el rol del médico, la cual será presentada por la doctora Marta Patricia Rodríguez, médico internista y especialista en nefrología, coordinadora del programa de Donante Vivo de trasplante renal del Hospital Universitario San Ignacio, quien nos contará cuál es el rol del médico y las experiencias del programa que ella coordina. Bienvenida y adelante. Bueno, muy buenas tardes, gracias por estar acá. Yo también quiero agradecer al comité organizador por la realización de este evento, que realmente es de gran importancia para la sociedad y en el cual yo creo que todos los individuos estamos completamente incorporados de alguna manera. Como ya lo han escuchado en el transcurso de la tarde, España se ha convertido en un líder mundial en la donación. Y esto ha tenido un impacto porque se ha generado hasta un eslogan que los identifica a ellos como los potenciales generadores de trasplante de órganos, tanto de donante vivo como de donante cadavérico. Y sus sistemas de donación están completamente incorporados a los planes de salud que se brindan a nivel nacional y que han podido trascender también a nivel internacional. Esto que ha sido pues una gran actividad y un gran trabajo en equipo, lo que ha permitido fortalecer estos grupos y a pesar de que siguen existiendo durante largo tiempo
altos volúmenes de pacientes en lista de espera, España sigue siendo líder en la donación. Eso quiere decir que la actividad trasplantadora se ha visto consolidada desde todos los ámbitos que lo queramos ver, pues ya hay una mayor experiencia de los equipos tanto quirúrgicos como clínicos en todo lo que tiene que ver con la donación. Hay avances en la forma como se preservan los órganos y en los métodos o en las técnicas quirúrgicas para la extracción de los mismos. Hay avances desde el punto de vista de la disponibilidad de los nuevos medicamentos inmunosupresores que también han ido generando como una estabilidad a través del tiempo, porque ya digamos que las estrategias que se establecen de inmunosupresión han permitido que hayan menos rechazos, que se presenten menos riesgos de la inmunosupresión y que se conozcan las estrategias de intervención cuando un paciente tiene complicaciones asociadas a el uso de la terapia inmunosupresora. Por otro lado, hay mejoría en la atención de los pacientes trasplantados renales desde la atención médica, desde antes de que el paciente sea llevado al procedimiento quirúrgico a posteriori. Y en esto se incorpora pues la disminución de los tiempos de isquemia, la mejoría en todo el proceso que tiene que ver con el transporte de órganos, la consecución de las familias, la información a los pacientes. Y por otro lado, pues se considera que sigue siendo una terapia ampliamente aceptada en el mundo, tanto para trasplante con donante vivo como con donante cadavérico. Y cuando hablamos de España nuevamente es que la cantidad de pacientes que se trasplantan allí es muy alta. Hablamos de 99.586 trasplantes para el año 2016 y fíjense que cuando miramos cuál es la organización que tienen en sus sistemas de salud, esto genera un impacto muy grande porque hay aproximadamente 46.6 millones de habitantes y tienen 17 autonomías. Y fíjense que tienen constituidos equipos de trabajo tan grandes, hay 186 equipos de trabajo que hacen coordinación de trasplantes y están distribuidos dentro de los centros hospitalarios y entonces ya todo el sistema conoce perfectamente cómo es el funcionamiento y ya casi que no hay que ejercer una comunicación muy grande, sino que todo el mundo está completamente concatenado con el proceso. Por otro lado, existen 43 hospitales que están autorizados para realizar trasplante de órganos y que pueden hacer tanto trasplante de órgano con donante vivo como con donante cadavérico. Y fíjense que la cantidad de pacientes trasplantados renales fue de 62.593 en el año 2016, una cosa realmente abrumadora. Y cuando miramos la actividad trasplantadora en el mundo, pues esto también genera un impacto grandísimo, porque lo que ven en rojo es lo que es la actividad de trasplante de donante vivo en el mundo y lo que ven en azul es con donante cadavérico. Y resulta que existen algunos países que tienen trasplante de donante vivo únicamente. ¿Cuáles países? Principalmente Japón, Turquía, que por sus condiciones culturales han permitido y solamente han accedido a este tipo de trasplantes. Pero España sigue siendo pionero en todo lo que es donación con trasplante de donante vivo también. Casi que el 45% de sus trasplantes van encaminados a trasplante de donante vivo. Y aquí les quise traer la actividad que tenemos en Colombia, que aproximadamente es 25 por millón de población por nuestro país. Y cuando miramos en el UCI la actividad de trasplante con donante vivo, pues es un porcentaje realmente bajo de pacientes, porque nuestro grupo realmente incursionó en trasplante con donante vivo desde el año 2004 y aproximadamente hacemos en promedio entre 2 y 5 trasplantes renales por año con donante vivo. Sin embargo, el estudio que hemos ido generando para estos pacientes pues ha ido incrementándose de manera significativa y este año ya llevamos 10 casos de pacientes estudiados con donante vivo. Sin embargo, la situación más difícil y más complicada es que no todos los donantes resultan ser efectivos para poder acceder a una posibilidad de un trasplante con donante vivo, principalmente donante vivo relacionado.
¿Y cuáles son las razones? Pues lo primero es que tenemos que mirar cuáles son las condiciones y las características de estos donantes vivos. Miramos la compatibilidad, miramos su relación, si tienen relación genética o no, si hay candidatos que tienen situaciones de vulnerabilidad porque contraindicarían de alguna manera la posibilidad de acceder, y las motivaciones no usuales. Y en esto nos hemos llevado también sorpresas porque cada vez vemos que puede existir personas que tengan intereses muy particulares de donar por condiciones o necesidades propias que pues obligan a que nosotros tengamos que establecer muchas formas de comunicación y de identificación de problemas para evitar caer en una problemática desde el punto de vista de acceso a un trasplante renal. Y los temas administrativos pues siempre serán como un talón de Aquiles, porque a pesar de que tenemos un sistema que favorece la donación, hay mucho del tema de entrega de medicamentos, los cambios de los pacientes de sus EPS, los planes subsidiados que muchas veces tienen limitaciones en cuanto a la posibilidad de hacer unas estrategias de tratamiento adecuados a nuestros pacientes. Por otro lado, estamos viendo un impacto en la densidad poblacional. Está creciendo de manera abismal esta población y esta densidad demográfica está generando impactos en el comportamiento y el enfrentamiento del médico frente a la salud, de los pacientes frente a los sistemas de atención en general y también frente a la forma como nosotros como profesionales de la salud, independiente del área en el que estemos trabajando, tenemos que acceder a la atención de estos pacientes. Y aquí pues este crecimiento ha generado como cierta incertidumbre, sobre todo en la forma como vamos a continuar accediendo a el trasplante de pacientes con muerte encefálica. ¿Por qué? Porque muchas veces son pacientes ya mucho más añosos que tienen otras limitaciones y otras complicaciones en sus condiciones de salud que van empezando a generar limitaciones en la capacidad de atención que nosotros les podamos brindar y que muchas veces tenemos que negarlos porque no cumplen con todos los requisitos necesarios para poderse llevar a cabo la donación. Y en esto, pues estos cambios universales han generado cambios en las conductas que los médicos vamos tomando respecto a la donación. Entonces, ¿cuál es el impacto real? Que estamos viendo cada vez donantes marginales o donantes con criterios expandidos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros estamos viendo que la población de pacientes añosos que tienen hipertensión, diabetes y se convierten en donantes, pues requieren una atención y un cuidado mucho más especial. Pero resulta que en lista de espera hay pacientes de todas las edades, hay pacientes jóvenes, hay pacientes muy ancianos que pues requieren en algún momento de donación. Y por esta razón pues es que se están generando diferentes tipos de campañas para mirar cuáles estrategias de donación podríamos utilizar y a cuáles recurrir como en primera instancia, porque pues estos cambios demográficos nos están llevando a cambiar también las conductas, pero no solamente es a nivel país, sino a nivel mundial. Y si miramos acá, que son pacientes entre 70 y 80 años, más del 32% de los pacientes se encuentran en este grupo poblacional. Por otro lado, pues la problemática mundial sigue siendo la misma, cada vez crece más pacientes en lista de espera y fíjense que la actividad tanto de consecución de donantes como la actividad trasplantadora se mantiene más o menos estabilizada. Eso habla de que realmente todo lo que tiene que ver con la gestión del trasplante como tal se ha ido consolidando de manera tan importante que ya tenemos que empezar a cambiar nuestras estrategias de intervención para poder disminuir estos pacientes que tienen que estar en lista de espera durante largo tiempo y que muchas veces no alcanzan a acceder a un trasplante porque mueren esperando por un órgano. Entonces esta escasez de donantes pues está generando que los médicos empecemos a buscar unas estrategias de intervención diferentes que nos permitan acceder a mejorar estas tasas de donación y que los órganos disponibles pues sean utilizados de manera eficiente, de manera segura, con calidad, pero que además nos permitan considerar que
podemos acceder a una compensación en estos pacientes que tienen una carga de enfermedad tan alta y que muchas veces no tienen la posibilidad de un trasplante renal. Pero nunca podemos dejar de lado que la equidad debe primar en el acceso a los trasplantes sin tener discriminación desde el punto de vista cultural, de la naturaleza, desde el punto de vista ético, y por eso pongo acá que los principios bioéticos hacen parte de nuestro actuar diario en toda la actividad que ejercemos respecto a la donación. Debemos tener autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia para poder llevar a cabo trasplantes. Entonces, ¿cuál sería el verdadero rol del médico para aumentar la donación? Yo creo que tenemos que reinventarnos y tenemos que abrirle la puerta al mundo para que empecemos a buscar cómo trabajan en otros sitios y que podamos tener la oportunidad de garantizar que nuestros pacientes tienen lo que nosotros realmente le podemos ofrecer con calidad y seguridad. Entonces debemos propiciar reuniones entre profesionales de diferentes áreas. Debemos informarle más a nuestros pacientes, formar mucho más a nuestros estudiantes sobre el tema de donación para que conjuntamente podamos establecer estrategias de país que nos permitan avanzar en este tema. Por otro lado, debemos conocer cuáles son los obstáculos que tenemos en la donación con donante vivo, porque posiblemente las técnicas quirúrgicas ya cada vez se van consolidando y las medidas que se utilizan para identificar los pacientes potenciales donantes, tanto en muerte encefálica, en asistolia o cadavéricos, pues van incrementando y se van consolidando de una mejor manera. Sin embargo, todavía existe mucho desconocimiento en todo lo que son las estrategias de donación a nivel mundial. Y entonces hay nefrólogos incluso que no remiten a sus pacientes con enfermedad renal a los grupos de valoración por equipos de trasplante con la finalidad de que puedan ser candidatos a recibir un órgano. Y por otro lado también muchas veces los sistemas de salud limitan la atención de estos pacientes y entonces hay negativa y ellos van a acceder a una cita médica y les permiten solamente cumplir una y como al año los vuelven a enviar a otra y eso desestimula a los potenciales receptores para que puedan acceder a la donación. Y por otro lado, un obstáculo muy grande que tenemos es que existiendo tantos pacientes en lista de espera, la compatibilidad genética también se nos convierte en un talón de Aquiles muy importante. Y en esto pues hemos ido trabajando, acá no hacemos trasplantes en pacientes con incompatibilidad de grupo sanguíneo, hacemos evaluación de donantes con alto riesgo para la salud y dentro de estos pues hemos ido incorporando a aquellos pacientes con criterios con donantes expandidos y acá en San Ignacio ya hemos hecho casos de pacientes que tienen 70 y 75 años que han podido acceder al trasplante, porque es que hay otra cosa muy importante en esto y es que está la población envejeciendo, pero está envejeciendo posiblemente con carga de enfermedad, pero no con tanta limitación funcional, sin compromiso desde el punto de vista cognitivo y con unas condiciones clínicas que permiten que puedan acceder a la donación. Y entonces los grupos ya están pensando, bueno, pero tiene 80 años, 75 años, ¿qué les vamos a ofrecer la oportunidad de un trasplante? Pero es que estamos viendo pacientes que están envejeciendo a los 90 años en unas perfectas condiciones y calidad de vida. Y ahí empieza también a haber algo de incertidumbre al respecto. Entonces, el rol del médico también hace parte de promover y motivar la donación. ¿Y cómo puede ser promovida? Pues primero con el conocimiento médico. Tenemos que tener herramientas de juicio suficientes para que la gente pueda acceder a un trasplante y realmente tenga el interés genuino, legítimo de la donación. Debemos conocer cuáles son los nexos que existen entre el donante y el receptor para evitar y prevenir de alguna manera que se puedan generar nexos que tengan vínculo económico o que tengan algún interés desde el punto de vista personal que puedan afectar el tema de la donación. Hay que conocer la situación general entre los donantes y los receptores y es muy importante también evaluar quién quiere ser el potencial donante y cuál es su verdadera razón para hacerlo. Pero hay otras cosas que son claves y son cuál es la condición social y la situación social que tiene cada uno de estos pacientes que quiere donar, porque muchas veces las condiciones precarias hacen que estos pacientes quieran acceder por algún interés que ya no es genuino. La manipulación
muchas veces del donante o del receptor para conseguir la donación es una cosa que hay que vigilar. Por eso dentro del grupo de tratamiento o del equipo de trasplantes, pues se incluyen personas que trabajan en psicología, psiquiatría, trabajo social, para tratar de identificar cualquier problema que pueda surgir al respecto y que pueda contraindicar en algún momento la donación. Estudiar al donante vivo óptimo, pues cada vez es más fácil porque ya como que estamos sabiendo cuál es el donante vivo óptimo. Pues el vivo óptimo es aquel paciente sano, aquel que goza de buena salud, idealmente que tenga menos de 50 años, si es una mujer y es menor, que tenga paridad satisfecha. No podemos permitir que estas intenciones buenas que tenemos con donante óptimo puedan ser comercializadas bajo ninguna circunstancia. Pero sí es importante saber que el paciente que va a acceder a un estudio para donante vivo debe cumplir con unos requisitos mínimos que le permitan ser incluido dentro de un proceso de donación con donante vivo y que se adquieran compromisos médico-paciente, que nosotros velemos y aseguremos que estos se cumplan, y por otro lado, que garanticemos que todas las pruebas que están a nuestro alcance se le realicen a los pacientes para evitar al máximo los riesgos, las complicaciones y las implicaciones desde el punto de vista médico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista ético. Entonces aquí pues tenemos que hacer pruebas de laboratorio y son muchas las pruebas de laboratorio que se inician. Primero tenemos que conocer cuál es el grupo sanguíneo, saber cuál es la compatibilidad HLA, identificar cuál es la prueba cruzada, porque si hay una prueba cruzada positiva se contraindica inmediatamente la donación con este paciente. Y por otro lado, pues hacemos todas las pruebas de evaluación de la función renal del donante y nos hemos encontrado muchas sorpresas. Hicimos el estudio de un paciente, cumplió con todos los criterios y en un momento determinado presenta una obstrucción de la vía urinaria por un cálculo renal y se contraindicó la donación. Y también tuvimos el caso de una paciente que ya se había completado todo el estudio, el trasplante se realizaba el día martes y el día viernes antes ingresa al servicio de urgencias con una infección urinaria, hace una lesión renal aguda, requiere terapia de soporte renal y se contraindica la donación. Y la cirugía estaba programada para 4 días después. Entonces pueden surgir muchas eventualidades. Lo otro es que también el donante se puede arrepentir y de eso sí no hay absolutamente ninguna duda. Nosotros como médicos respetamos esa decisión así se haya completado todo el estudio porque debemos garantizar la seguridad, la confianza y la calidad en la prestación del servicio que ofrecemos. Hay que hacer imágenes y sobre todo las imágenes como el AngioTAC, que es la prueba que se hace para el donante vivo con la finalidad de mirar cómo está la parte vascular del donante para que no haya contraindicación en el momento del implante al receptor, porque puede surgir que tengan 3 arterias, que tengan duplicación de vasos, que tengan un uréter corto o los vasos renales cortos y esto contraindicaría la posibilidad de la donación. Por otro lado, pues siempre que ya se hace todo el proceso de evaluación médica y las pruebas se cumplen y el paciente llena los criterios, presentamos el caso en la Junta Médica. Y en la Junta Médica de Trasplantes se mira nuevamente como un nuevo chequeo si hay algún tipo de contraindicación para la donación o si se requiere avanzar en alguna prueba diagnóstica que no quedó clara o que vale la pena reforzar. Y posteriormente, si todo se aprueba en la Junta de Trasplantes, pasamos al Comité Institucional de Ética o a la Junta de Trasplantes, al Comité Institucional. Siempre que hacemos este proceso, tenemos que velar porque tanto el donante como el receptor tengan clara la información. No hay absolutamente ninguna razón para que un paciente que vaya a recibir un órgano desconozca cuáles son las condiciones y las características puntuales que lo hacen candidato a recibir ese órgano, así como tampoco podemos permitir bajo ninguna circunstancia que un potencial donante tenga dudas respecto al proceso. Debemos ser transparentes, claros, concisos y cuantas veces sea necesario repetir el proceso, lo debemos hacer. Nosotros realizamos siempre antes de acceder a la posibilidad de un trasplante renal con un donante vivo, una charla, que es una charla educativa, en la cual asiste el cirujano,
asiste muchas veces el personal de enfermería y el personal de apoyo, y lo que nosotros tratamos de lograr es que las personas queden con absolutamente todas las dudas resueltas. De manera que el día que llegan ya para iniciar el estudio de donación, lo que me dicen es: doctora, estoy listo, ya, pongamos en marcha todo este proceso. Y lo que hacemos adicional es hospitalización 3 días antes de la programación de la cirugía, con la finalidad de asegurar al 100% todo lo que tiene que ver con la cirugía en cuanto a compatibilidad, porque se debe repetir la prueba cruzada, y por otro lado también debemos asegurar 3 días antes que se hayan hecho todos los procesos desde el punto de vista legal, ético, que tengan implicaciones para este paciente. Se programa la fecha de la cirugía y el paciente pues va con su donante en el mismo momento a salas de cirugía. Siempre hay que preguntarle al potencial donante qué conoce del proceso, si tiene miedos respecto al proceso de donación, si conoce y tiene clara su decisión, si conoce los cuidados que debe mantener después de que se convierta en un donante y cuáles son sus intereses y expectativas antes, durante y después de la donación. Es muy importante conocer esto porque aquí muchas veces se pueden arrepentir los pacientes. Por otro lado, tenemos que conocer cómo se imagina él su vida después de que no tenga un riñón y cuáles son sus verdaderos miedos. ¿Para qué? Para aclarar absolutamente todo y que el paciente no tenga ni la más mínima duda respecto al proceso. Se debe establecer una adecuada relación médico-paciente-donante. Poco a poco, la donación de órganos sólidos para una persona viva se ha convertido en una alternativa viable para el trasplante y tal vez la mejor. Es muy importante entonces que los pacientes conozcan cuáles son las potencialidades de éxito que tienen con una donación con donante vivo, deben conocer cuáles son los riesgos de la donación y deben conocer que es un riesgo bajo, no solamente conocer el riesgo, sino que realmente si es una persona sana el riesgo de donar o de recibir un órgano es bastante bajo y que la donación, sea por la causa que sea, debe ser voluntaria y de un donante suficientemente informado. Desde la perspectiva del enfermo que requiere un trasplante renal y del médico, el donante vivo es la mejor alternativa, es una alternativa excelente que ofrece valiosas ventajas tanto para el donante como para el receptor. Pero vuelve y juega, ¿cuáles estrategias nosotros como médicos estamos instaurando para que el paciente pueda acceder con toda la confianza a un plan de donación? Esta es una estrategia que tienen en España que se llama el Plan 40, que incluye muchos procesos, pero son para pacientes en muerte encefálica. ¿Qué ha pasado? Que ya nosotros, como yo les dije, hemos venido viendo que hay una mejor organización de la donación en muerte encefálica, que las técnicas quirúrgicas cada vez se han ido mejorando, que todo lo que es donación en asistolia está avanzando en diferentes países y se están generando otras estrategias de atención, que ya entramos, por ejemplo, nosotros en Colombia, pero esto se aplica en otros países, con la presunción de donación y que las estrategias de donante vivo siguen escalando cada vez más, pero se están buscando otras alternativas para estos pacientes que están largos tiempos en lista de espera. Entonces, ¿qué se está buscando? Se están buscando nuevos perfiles para los donantes. Y en esto, entonces, existen unas estrategias que a pesar de que se establecieron para los donantes en muerte encefálica, se siguen buscando también para potenciales donantes vivos. La primera y más importante, la estrategia de la extracción renal. La nefrectomía por laparoscopia ha disminuido en gran porcentaje la morbilidad, las complicaciones y los riesgos que tienen los pacientes respecto a la donación. La morbilidad es del 0.23% y la mortalidad es del 0.03%, y esto es en seguimiento a largo plazo en diferentes estudios que han demostrado que los potenciales donantes vivos, cuando son sanos, tienen un muy bajo riesgo de complicaciones desde el punto de vista de donación. Por otro lado, también sabemos que las condiciones culturales hacen que las conductas de las sociedades sean diferentes. Entonces, conocer que existen países que solamente aceptan donación con donante vivo hace que las técnicas quirúrgicas sean mucho más garantizables.
Entonces la nefrectomía laparoscópica también ha ido cambiando desde el punto de vista de la instrumentación, de la metodología y de todos los insumos que se están utilizando para estos pacientes. Y siguen avanzando las técnicas quirúrgicas, ya se hace extracción a través transvaginal, se han avanzado en otras técnicas quirúrgicas que buscan que sean a través de medicina robótica y en estos procesos vamos en el mundo. Y cuando miramos la supervivencia, cuando el receptor es con un donante vivo, es bastante buena. Es muchísimo mejor que la supervivencia que tienen los pacientes a unos 5 y 10 años, cuando es con un trasplante con un donante fallecido, que es más o menos hasta el 72% a 10 años y 70% en la supervivencia del injerto, y comparativamente con la supervivencia del injerto en trasplante con donante vivo, que es del 80%, y la supervivencia del paciente a 10 años es del 80%, lo cual muestra resultados que son bastante favorables en cuanto a la donación con donante vivo. Y el riesgo de aparición de complicaciones con donante vivo pues va a depender de muchas otras condiciones. Cuando analizamos otras causas de muerte en la población que ha donado órganos, porque no solamente la complicación asociada a la donación, sino complicación de muerte por otras causas como accidentes de tránsito, como el disparo, accidentes en motocicleta, que pues toman una mayor prevalencia con respecto a el porcentaje de muerte asociada a la donación con donante vivo, que es bastante baja y se considera que es menos de 30 en cada 100.000 habitantes. Este es un estudio muy importante que se realizó en el año 2009, se publicó en el 2009 y que incluyó gran cantidad de pacientes con seguimiento a largo plazo después de la donación con donante vivo, y en donde ellos quisieron identificar cuáles eran los principales riesgos y complicaciones que tenían los pacientes, sobre todo después de 10 años de haber donado el riñón. Y lo que encontraron es que realmente las complicaciones tempranas siempre eran las mismas, la hemorragia, el hematoma en el sitio operatorio, infecciones del sitio operatorio. Sin embargo, todas estas complicaciones eran más bajas, pero eran mucho más altas en los primeros años, es decir, hacia el año 98, 99, cuando se empezaron a hacer trasplantes con donante vivo, comparado con lo que veían en los años 2007 y 2008. El estudio se hizo desde 1963 hasta diciembre de 2007, hicieron análisis retrospectivo y fíjense que la muestra era bastante alta, tenían 3.698 pacientes que habían llevado a nefrectomía con donante vivo. Y aquí lo que quisieron fue mirar cómo era el comportamiento desde el punto de vista de las complicaciones respecto a hipertensión, enfermedad renal crónica, albuminuria y aparición de enfermedad renal crónica durante el tiempo de seguimiento, y lo que ellos pudieron realmente documentar es que la aparición de presión arterial en los pacientes donantes vivos después de 10 años de seguimiento realmente no se incrementaba de manera significativa, y que por otro lado solamente el 24.7% de los pacientes requirieron manejo antihipertensivo con un solo medicamento y que el 7.5% tenían un diagnóstico previo de hipertensión con monoterapia. El control de los pacientes, había un muy mal control en el 19.4% de los donantes vivos. En cuanto a la aparición o la supervivencia de donantes vivos, lo que se encontró es que es similar a la población general cuando se miran otras causas. Y en cuanto a la tasa de filtración glomerular, el promedio de creatinina promedio antes de la donación era de 0.9 más o menos 2, es decir, hasta 1.1. Y la creatinina posterior a la donación se mantuvo en 1.1 más o menos 0.2, que es similar a lo que nosotros hemos encontrado en la población de donantes vivos de nuestra institución. Por otro lado, ninguno de los pacientes donantes vivos tenía una tasa de filtración glomerular menor de 45 mililitros minuto y solamente 11 de esta serie tan grande de pacientes desarrollaron enfermedad renal crónica después de 10.4 años de seguimiento posterior a la donación. Y las causas principales de complicación asociada en pacientes donantes vivos fue la hipertensión arterial.
No se encontraron muchos casos de glomerulopatías, ellos describen que hubo 2 casos, de los cuales uno fue dudoso, y de resto no encontraron otras causas de alteración. Entonces, ¿qué aplicaría para que nosotros fuéramos pensando en otras estrategias, siendo médicos, para que puedan aplicar a un donante vivo? Pues se está hablando de esto, que es lo que se denominan los donantes de riesgo no estándar, que son donantes relacionados que tienen un riesgo de transmisión de alguna enfermedad de donante a receptor, que se asume antes de proceder a realizar un trasplante con un donante vivo. Esto también se hace en muerte encefálica, pero cada vez las redes de trasplante están tratando de acceder a este tipo de donación con donante vivo, y ya hay algunos casos descritos en donde han escogido pacientes que tienen enfermedades no transmisibles, pero que pueden tener el riesgo de transmisión de enfermedad, que acceden a este tipo de donación. Y los donantes con criterios expandidos, que son donantes con características que afectan la calidad de los órganos trasplantados, que pueden traducirse en una menor supervivencia del injerto, que también han sido tenidos en cuenta como pacientes con donante cadavérico, pero que cada vez más, por los mismos cambios demográficos de los que les estaba hablando hace un momento, se trata de acceder a este tipo de donación. Entonces, decir que no a todo paciente que veamos que tiene una probabilidad de ser donante teniendo más de 60, 70 años, no sería la estrategia, y yo creo que cada vez el mundo debe ir cambiando hacia esto, tratando de buscar pacientes que cumplan los criterios, y sobre todo si el donante y el receptor tienen una edad superior y tienen la posibilidad de recibir un órgano cuando su supervivencia o expectativa de vida más bien está hacia unos 8 o 10 años, que es lo que normalmente pueden durar estos injertos. Por otro lado, siempre tener en cuenta que debemos hacer una evaluación individualizada de los donantes, que los donantes de riesgo no estándar tienen una condición que puede influir en su resultado desde el punto de vista del trasplante, generando una pobre función del injerto, es decir, afectando la calidad, pero si nosotros conocemos cuál es esa condición, posiblemente vamos a poder manejar y prevenir la progresión de ese daño. Por otro lado, hay que pensar que si hay una potencial posibilidad de generarse una enfermedad de transmisión, debemos asegurar qué tipo de enfermedad es y saber si la podemos intervenir, pero no descartar la posibilidad de un potencial donante. Y se debe conocer, siempre que tengamos un donante con riesgo no estándar, cuáles son sus condiciones clínicas, cuáles son sus riesgos, y que el paciente esté completamente informado, tanto el donante como el receptor, de el acceso a este tipo de trasplante, y que la responsabilidad sea asumida directamente por el equipo trasplantador. Aquí en este monachito lo que les decía es que si está seguro de que su hermano le quiere donar, porque mire, aquí salió corriendo, y eso nos pasa muchas veces con nuestros pacientes, salen pero pitados cuando uno les dice, mire, toca hacerle nefrectomía laparoscópica, que es un procedimiento, y les muestra la fotico, salen espantados, pero cuando han visto ya pacientes que han donado y que ven que realmente el tema de la cicatrización, la parte estética, la mínima morbilidad es importante, pues acceden a la donación. Entonces no todos salen corriendo. El trasplante renal cruzado, esto es una estrategia que ya se ha aplicado en España desde el año 2009. Esta, digamos que es una estrategia muy valiosa y es algo en lo que nosotros como país queremos empezar a incorporar, y esta consiste en que tenemos una persona enferma que tiene un potencial donante, pero ellos genéticamente no son compatibles o por grupo sanguíneo no son compatibles, y resulta que dentro de nuestro mismo grupo tenemos otro enfermo que tiene otro potencial donante y tampoco son genéticamente compatibles, y entonces la persona sana le va a donar a la persona enferma de la otra pareja, y el otro lo intercambia con el potencial donante que tienen para poder acceder a este tipo de donación. Y resulta que en España, que fueron los pioneros en este tipo de estrategias, aunque ya lo están haciendo en Estados Unidos y existen en otros países, pues es una estrategia muy interesante, porque ellos lo que hicieron fue generar a través de la Organización Nacional de Transplantes Español el cruce de todas las parejas que no eran compatibles. Hicieron un listado especial
de ellos y tuvieron en cuenta todas las características desde el punto de vista de la compatibilidad y empezaron a cruzar las parejas y se dieron cuenta de que había una opción grandísima de poder acceder a la donación cruzada y empezaron primero a nivel nacional y ya en este momento están a nivel internacional y pues han logrado realmente resultados muy exitosos y yo creo que esto en gran parte se debe a que llevan un registro muy organizado, es un registro internacional donde hay absoluta transparencia respecto al tema de la donación y donde se lleva un informe y hay un personal encargado de todo el mantenimiento y la información de todo este proceso. España e Italia fueron los primeros países que hicieron el trasplante con donación cruzada en parejas no compatibles y lo que hicieron fue la extracción renal y el trasplante de manera simultánea para evitar que alguno de los potenciales donantes se arrepintiera y pues se perdiera absolutamente todo el proceso. Pero dentro de la alianza cada vez han ido ingresando más países, está España, Francia, Italia, Portugal, República Checa, Suiza, y cada vez van entrando más. ¡Ay! ¿Esto qué fue? Discúlpenme, pero así pasa. El rol médico desde el punto de vista de las estrategias de donación no se puede alejar del conocimiento clínico, ético y legislativo y además debe estar muy concatenado con todo lo que implica el avance desde el punto de vista de las estrategias de donación que están incorporando otros países y a los cuales nosotros podríamos empezar a acceder, como por ejemplo la donación cruzada. Realmente somos muchos los grupos de trasplante en Bogotá que conocemos de donantes que no tienen el interés de darle a un familiar, pero no tienen la compatibilidad. Y entonces se podría empezar a pensar en esto como una oportunidad para disminuir nuestras listas de espera. Pero esto no se puede ir alejando de unas adecuadas políticas desde el punto de vista de la consistencia con las obligaciones profesionales que tenemos y los valores de la sociedad, pero la toma de decisión debe ser libre y debe ser privada y con acceso igualitario y gratuito. La donación no puede ir concatenada a intereses económicos bajo ninguna circunstancia y debemos tener protocolos y guías de manejo que aseguren la obtención de los órganos basándonos en recursos que sean adecuados y necesarios para que el programa pueda funcionar de manera óptima. Los médicos tenemos obligaciones y responsabilidades muy importantes respecto al tema de la donación, pero tal vez la más importante de todas es la obligación y el compromiso que tenemos nosotros con nuestros pacientes. Nos debemos a ellos, tenemos una responsabilidad social, debemos ser coherentes entre lo que hacemos, lo que pensamos y lo que decimos y nunca alejarnos de que prima la decisión del paciente sobre la decisión nuestra. Y prima la decisión del paciente sobre la misma decisión de sus familias, siempre y cuando el paciente tenga sus facultades mentales indemnes. La responsabilidad que tenemos nosotros como médicos con sus familias es dar una adecuada información que sea clara, precisa, oportuna y además que debamos solicitar y considerar sus opiniones porque pueden impactar en los resultados clínicos y pueden impactar de manera significativa en el seguimiento de los pacientes. La responsabilidad del médico por el bienestar del paciente que necesita un trasplante no justifica la obtención ilegal, ni tampoco la decisión desde el punto de vista ético. Faltar a la ética, faltaríamos completamente a nuestros principios y creo que se vulneraría absolutamente nuestro juramento hipocrático. La responsabilidad médica con la sociedad. No se puede tomar una decisión informada con menores de edad porque no tienen la capacidad de decisión o tampoco en pacientes incapacitados mentales. No podemos considerarlos por esta misma razón como potenciales donantes vivos. Los órganos obtenidos a través de transacción comercial no pueden ser utilizados como donantes. Las responsabilidades médicas ante la sociedad incluyen la promoción de un uso justo de los recursos, prevención del peligro y promoción de los beneficios de salud para todos, y en esto está incluido lógicamente todo lo que tiene que ver con la donación de órganos y tejidos. La importancia de la sociedad en la evaluación del donante vivo radica en que es de la sociedad de donde obtenemos los donantes,
No existe ninguna otra forma. Y para esto lo que tenemos que asegurar es que existe un elemento muy importante, que yo consideraría que es un elemento fundamental, y es la relación médico-paciente, para que tanto el donante tenga el convencimiento genuino de la donación, como la sociedad también responda frente a las necesidades de la donación. Y por último, pues los principios éticos que rigen al médico están basados principalmente en la reciprocidad, que sugiere que cada persona que dona lo hace porque espera que si en algún momento llega a ser un receptor, alguien también le quiera donar. Y el principio de simetría, que implica que si la mayoría de las personas están dispuestas a recibir un órgano, ¿por qué no van a estar también dispuestas a donarlo? Y el consentimiento presunto, sé que han hablado todo el día de esto, pero puede resultar como una insinuación o una estrategia que sea invasora de la privacidad cuando no se hace el uso de manera adecuada. Por esto no puede ser una forma forzada, y creo que en nuestro país lo tenemos bastante claro, y es una de las tareas muy importantes de nuestras coordinadoras de trasplantes respecto a esto, que debemos tener en cuenta. Y que la regulación legal, no necesitamos aquí ni el más guapo, aunque aquí hay muchos guapos que quisiéramos como tener cerquita, ni las más churras que ustedes quisieran algunos tener muy cerca, ni estas personas que se alejan muchas veces de los principios éticos y que no permiten que los procesos se hagan de manera adecuada. No se necesita un churro, no se necesita una persona de raza blanca muy esbelta para que done, se necesita una persona que tenga un verdadero interés y que confíe absolutamente en su proceso para que lo pueda hacer, que sea un donante perfectamente informado y que incluya a su familia, no que la aísle del proceso, y que les aseguremos nosotros como médicos que les podemos brindar una excelente capacidad y calidad de vida, y que no existe ninguna estrategia desde el punto de vista de fisioterapia online que les permita a los pacientes tener compensación desde el punto de vista renal. Se saca un órgano, pero lo que tratamos es de asegurar la calidad y el buen funcionamiento del mismo. De esto pues ya lo han dicho todos, pero aquí quiero insistir en que la sociedad, la cultura, la educación y la ética basada en todos los principios que la rigen son fundamentales para que realmente exista una verdadera motivación como un donante potencial, y que solamente se integran los pacientes de una manera adecuada a la sociedad para poder donar cuando realmente están educados, conocen los procesos, confían en ellos y generan toda una descarga desde el punto de vista de las instituciones porque las consideran éticas, transparentes, genuinas y van concatenadas con las decisiones desde el punto de vista profesional. La donación de órganos es la prueba palpable de que existe vida después de la muerte. Si algún día mi corazón deja de latir, no traten de revivirme artificialmente y donde quiera que me encuentre, no lo llamen mi lecho de muerte, llámenlo mi lecho de vida, porque yo soy donante. Y pues mi invitación es a que ahora pues todos pensemos en la donación. Muchísimas gracias. Damos por terminada la segunda jornada de actualización en donación de órganos y tejidos, redefiniendo la donación humana. Agradecemos la asistencia de las personas aquí presentes y de quienes nos acompañaron vía streaming y esperamos que esta jornada sea una fuente de enriquecimiento y fortalecimiento de ahora en adelante para que la donación sea parte del proyecto de vida de ustedes, nuestros asistentes. Muchas gracias.